Hola mis queridos amigos, en este momento nos encontramos aquí para estudiar Daniel capítulo 8, la parte 2. Ya vimos lo que es la parte simbólica del capítulo, ahora vamos a ver cuál es la interpretación. La Biblia ahora se va a explicar a sí misma. Así que queremos invitarle a que tengamos una palabra de oración para que Dios pueda conducirnos en nuestro estudio. Oramos. Amante y bondadoso Dios, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. En este día, oh buen Dios, te agradecemos porque podemos venir delante de ti, Señor, y pedirte, porque tú has prometido que cuando nosotros pidamos, tú nos darás. En este momento lo que queremos rogarte es por la presencia de tu Santo Espíritu, para que en este estudio nos conduzca. Sin Él, nada podemos entender ni nada podemos explicar. Así que rogamos, oh buen Dios, que en tu bondad y tu misericordia, tu presencia nos pueda acompañar. Te lo rogamos por amor a Cristo Jesús. Amén. Bien, mis queridos amigos, en nuestro estudio anterior nosotros estuvimos viendo que en Daniel el capítulo 8, Daniel tuvo otra visión, tuvo otro sueño. Y esta visión se trataba de que Daniel veía un carnero. Este carnero gobernaba en la tierra, según nos dicen los versículos 3. Pero luego vino un macho cabrío que empieza a mencionarse en el versículo 5. Vino este macho cabrío y atacó a este carnero y lo derribó. Y entonces él aparentemente empezó a tomar el control. Después de eso nosotros vimos que después de ese macho cabrío se iba a levantar un cuerno pequeño y que ese cuerno pequeño iba también a dominar toda la tierra y de hecho iba a echar por suelo al ejército del cielo, es decir, la verdad de Dios la iba a echar por el suelo y también el santuario, la verdad del santuario la iba a echar por tierra. Luego vimos en el versículo 14 que dice que hasta 2300 tardes y mañana, entonces el santuario iba a empezar a ser purificado. Y nos interesa a nosotros saber qué es esto de la purificación del santuario. Así que en este momento queremos empezar a leer en los versículos 15 al 17 para nuevamente retomar, porque vimos que cuando Daniel tuvo esta visión, el ángel Gabriel fue comisionado para que fuera a explicarle la visión. Así que vamos a ver ahora cuál es la explicación de cada uno de estos animales que se presentan aquí, del cuerno pequeño y también de las 2300 tardes y mañanas. Dice en el versículo 15, después de haberle dado la parte simbólica a Daniel, dice: mientras yo contemplaba la visión y trataba de comprenderla, vi ante mí uno con semejanza de hombre. Y oí una voz humana en el Ulai que a gritos dijo: Gabriel, enseña la visión a este hombre. Entonces se acercó a mí y con su venida me asusté. Caí sobre mi rostro, pero él me dijo: Hijo de Adán, entiende que la visión es para el tiempo del fin. Pero ahora vamos a ver que no es toda la visión, sino que son lo que dice en el versículo 14 acerca de la purificación del santuario. Eso es lo que es para el tiempo del fin. Y nota la explicación ahora. Dice así: mientras yo, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Pero él me tocó y me puso en pie y dijo: voy a explicarte lo que ha de venir al fin de la ira, porque se cumplirá en el tiempo del fin. Ahora, ¿qué parte es lo que se cumplirá en el tiempo del fin? Vamos a notar. Aquel carnero que viste, es decir, ese animal que vimos primeramente, aquel carnero que viste con dos cuernos, representa a los reyes de Media y de Persia. Nota ahí que la misma Biblia explica lo que significa este animal. Representa a los reyes de Media y de Persia. Es decir, que lo que se está relatando en este capítulo empieza a contar desde el momento que el reino de Babilonia cayó y empezaron a gobernar los medos y los persas, porque ya hemos visto en Daniel capítulo 2 y en Daniel el capítulo 7 que el segundo reino que empezó a gobernar en el año 539 fueron los medos y los persas. Ahora, sigue diciendo: el macho cabrío es el rey de Grecia. Ya nota aquí que
El carnero que se levantó representa a los medos y los persias, y luego el macho cabrío que vino con un cuerno que atacó a este carnero representa el reino de Grecia, que fue el reino que empezó a gobernar inmediatamente después de los medos y los persas. Sigue diciendo, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía en sus ojos es el primer rey. Es decir, ese cuerno representa a Alejandro Magno, que fue el rey que gobernó al imperio de los medos y los persas. Pero Alejandro Magno murió muy joven porque se dice que él tenía la enfermedad de la malaria y también él tomaba mucho alcohol y eso acabó con su vida a la edad de 33 años. Pero ¿qué sucedió con él después de ahí? Como Alejandro Magno no dejó a nadie para heredar en el reino, entonces sus 4 generales se dividieron el imperio. Y nota lo que va a decir el versículo 22. Los 4 cuernos que sucedieron al que se quebró representan 4 reinos que saldrán de esa nación, es decir, del reino de Grecia, pero no tendrán el mismo poder. Así que este imperio se dividió en 4, los 4 generales de Alejandro Magno se dividieron el imperio. Pero nota lo que sigue diciendo ahora en el versículo 23, porque aquí va a explicar lo que representa ese cuerno pequeño que después se levantó. Ahora, quiero que recapitulemos hasta aquí. Tenemos el reino de los medos y los persas. Después de ello se levantaron el reino de Grecia. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 2 de Daniel, vimos que el primer reinado que gobernó fue Babilonia. El segundo fue Medo-Persia. El tercero fue Grecia y el cuarto fue Roma. En Daniel el capítulo 7, cuando vimos la visión de las bestias, vimos que la primera bestia representaba a Babilonia, la segunda representaba a Medo-Persia, la tercera representaba a Grecia y la cuarta representaba a Roma. Y después vimos nosotros que Roma se dividió en 10, que eran los 10 cuernos de la cuarta bestia. Luego vimos que se levantó un cuerno pequeño que representaba al poder papal. Ahora aquí en Daniel el capítulo 8 se está sacando de la historia al gobierno de Babilonia, pero está empezando a contar desde el segundo reino. Medo-Persia, luego Grecia, la misma Biblia nos lo está diciendo, y luego ahora va a describir el reinado de Roma, específicamente del cuerno pequeño. Versículo 23 dice, al fin del reinado de ellos, cuando los rebeldes lleguen al colmo de la maldad, se levantará un rey altivo de rostro, maestro en intrigas. Es decir, el versículo 23 está explicando lo que dice en Daniel 8, el versículo 9, hablando del cuerno pequeño. Y luego dice, y su poder se fortalecerá, pero no con su propia fuerza. Causará grandes destrucciones y prosperará, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya nosotros estudiamos en Daniel el capítulo 7 que quien hizo guerra a los santos, quien persiguió a los santos de Dios, fue el poder papal, representado por el cuerno pequeño. Porque en Daniel 7:25 dice, una de las características de este cuerno pequeño es que iba a perseguir a los santos de Dios. Es decir, que esta característica que nosotros vemos aquí, si tú la comparas con la característica del cuerno pequeño en Daniel capítulo 7, vas a ver que son las mismas características. Sigue diciendo, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Este poder engañó, ya vimos. La verdad de Dios la echó por el suelo. Se considerará superior y por sorpresa destruirá a muchos. Se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Ya hemos estudiado que este poder ahora mismo no está ejerciendo el poder absoluto, pero la Biblia nos dice que va a volver a gobernar. Y en los tiempos de él es que se genera la segunda venida de Jesús y dice que será destruido con el resplandor de la venida de Jesús. Por eso en Daniel el capítulo 2 se representa a esa piedra que no es cortada por mano humana. Aquí encontramos la misma terminología, dice, se levantará con el príncipe de los príncipes, pero sin mano humana será quebrantado. Y ahora el versículo 26 dice, la visión de las tardes y mañana que te fue dada es verdadera, y tú sella la visión porque es para un futuro distante. Nota ahí
que lo que hemos visto hasta el versículo 25 es historia que ya conocemos. Pero el versículo 26 explica que las 2300 tardes y mañanas es lo que es para el tiempo del fin. Dice que es para muchos días. Así que 2300 tardes y mañanas en tiempos proféticos representan 2300 años. ¿Cómo nosotros podemos saber eso sin tener que ir a ningún otro versículo de la Biblia? Bueno, pues nada más tenemos que usar la lógica. Si Daniel está viviendo en este momento, esto se está generando más o menos casi en el año 539, cuando el imperio de Babilonia va a caer. Y se le dice que en 2300 tardes y mañana el santuario va a ser purificado. Va a empezar el tiempo del fin, porque dice que para el tiempo del fin. Si tú calculas 2300 días, lo divide entre 360, que es los días que tenía un año bíblico, eso te va a dar como 6 años. Así que no podemos decir que eso representa 6 años literales, porque entonces el tiempo del fin tenía que haber empezado en ese tiempo. Pero, ¿cuántos años han pasado después que Daniel tuvo esta visión? Han pasado muchos años, casi 3000 años. Entonces, mis queridos amigos, indudablemente por la lógica esto nos está diciendo que son 2300 años que iban a suceder desde ese tiempo de Daniel hasta que empezara la purificación del santuario en el tiempo del fin. Ahora estamos viviendo en el tiempo del fin y lo vamos a demostrar bíblicamente, porque el capítulo 9 de Daniel es una explicación del capítulo 8, es la continuación de la explicación del capítulo 8. Y vamos a mirar que allí se nos da la fecha cuando empiezan a contar los 2300 años. Así que si nosotros sabemos la fecha, podemos rastrear el año en que empezó la purificación del santuario que se está hablando aquí en Daniel el capítulo 8. Leo el último versículo que dice así: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Cuando convalecí, atendí los asuntos del rey, pero quedé espantado acerca de la visión y no la entendí. Ahora, ¿qué era lo que Daniel no entendía? El asunto de las 2300 tardes y mañanas, porque lo otro él lo comprendió perfectamente. Se explicó claramente qué representaban estos dos animales y qué representaba el cuerno pequeño. Ya Daniel en el capítulo 7 se le había mostrado eso. Así que lo que Daniel no entendió fue lo de los 2300 tardes y mañanas. Así que te invitamos a que nos acompañe en nuestro siguiente estudio, porque en Daniel el capítulo 9 vamos a ver la explicación de lo que son las 2300 tardes y mañanas. Que Dios pueda bendecirte grandemente.